¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que el universo te hace pasar por momentos tan difíciles? ¿Por qué el sufrimiento parece no tener fin? Hoy vamos a explorar la razón profunda detrás de esos momentos oscuros. No son castigos, sino parte de un proceso transformador que te llevará a descubrir tu verdadero propósito. Si te has sentido perdido o sin esperanza, este video es para ti. Quédate hasta el final y lo entenderás. Soy Cosmo y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He guiado a cientos de personas a transformar sus vidas a través de mis talleres, mentorías y ebooks, con herramientas únicas y poderosas para romper barreras y vivir con sentido. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. En el comentario fijado de este video, te he dejado mi ebook, una guía práctica y transformadora que puede ser el impulso que necesitas para alcanzar la vida que siempre has soñado. El sufrimiento es una experiencia universal que toca a cada ser humano en algún punto de su vida, aunque a menudo se percibe como un estado de incomodidad, dolor o adversidad. Hay una razón más profunda detrás de este fenómeno. Una lección oculta que espera ser descubierta. En la vida, rara vez atravesamos periodos difíciles sin preguntarnos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Qué propósito puede haber en tanto dolor? Esta búsqueda de sentido en medio del sufrimiento es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. El universo, o la fuerza mayor que gobierna el flujo de la vida, no nos hace sufrir por mera crueldad o por castigo. De hecho, el sufrimiento es un maestro, uno que nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar lo que está dentro de nosotros que quizás hemos ignorado o reprimido. A través del dolor, se nos presenta la oportunidad de transformarnos, de encontrar luz en la oscuridad y de renacer desde las cenizas de nuestras experiencias más dolorosas. Este proceso, aunque incómodo y a veces devastador, es una parte intrínseca de nuestro viaje hacia la comprensión más profunda de quiénes somos realmente. Cuando el sufrimiento aparece en nuestras vidas, generalmente buscamos formas de evitarlo o escapar de él. Sin embargo, en lugar de tratar de huir del dolor, es fundamental aprender a enfrentarlo y abrazarlo. El sufrimiento nos lleva a las profundidades de nuestra psique, obligándonos a examinar aspectos de nosotros mismos que de otro modo seguirían ocultos. Es en estas profundidades donde a menudo encontramos las respuestas a preguntas que han permanecido en la sombra de nuestra conciencia. El sufrimiento, entonces, no es el enemigo, es el catalizador que nos impulsa a crecer, a expandir nuestra percepción y a abrirnos a una comprensión más amplia del propósito de nuestra existencia. Desde esta perspectiva, el sufrimiento no es solo algo que se soporta, sino una herramienta para la evolución espiritual. En el proceso de enfrentar el sufrimiento, nos encontramos con lo que podríamos llamar la sombra. La sombra es la parte de nosotros que no queremos ver, aquellas facetas de nuestra personalidad y nuestras emociones que hemos enterrado en lo más profundo de nuestra mente. Es el lado oscuro que habita en todos nosotros, compuesto por nuestros miedos, inseguridades, traumas y deseos reprimidos. Con frecuencia, el sufrimiento es una señal de que es hora de confrontar esta sombra. Al explorar la sombra, se nos presenta la oportunidad de integrarla en nuestra conciencia. El sufrimiento, al igual que la sombra, es una parte inevitable del ser humano. Y es a través de su integración que podemos comenzar a encontrar un sentido más profundo de equilibrio y paz. La resistencia a enfrentar la sombra solo perpetúa el dolor, mientras que el coraje de mirarla directamente nos permite sanar y crecer. Es común que el sufrimiento surja en momentos de transición o cuando nos aferramos a una versión de nosotros mismos que ya no está alineada con lo que somos en el presente. Este conflicto interno puede manifestarse como dolor emocional, frustración o incluso enfermedad física. Pero cuando logramos ver que el sufrimiento es una señal de que algo dentro de nosotros necesita ser sanado o liberado, entonces podemos comenzar a trabajar conscientemente para transformar ese dolor en crecimiento. El sufrimiento puede ser visto como una forja en la que nuestra alma es moldeada
y refinada. Al igual que el metal es purificado por el fuego, nuestras almas son transformadas por las experiencias difíciles que enfrentamos en la vida. Este proceso no es fácil ni rápido. Requiere paciencia, aceptación y una voluntad de soltar las viejas formas de ser que ya no nos sirven. Cada vez que enfrentamos una crisis, ya sea una pérdida personal, una ruptura o una lucha interna, estamos en el umbral de una transformación profunda. El sufrimiento nos invita a soltar lo que hemos estado sosteniendo con tanta fuerza, para que podamos abrirnos a nuevas posibilidades y perspectivas. En este sentido, el sufrimiento no es un callejón sin salida, sino una puerta que se abre hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de la vida en su totalidad. Sin embargo, esta transformación no sucede automáticamente. Es necesario que tomemos un papel activo en nuestro propio proceso de curación. Esto significa estar dispuestos a confrontar nuestras heridas, a sentir nuestro dolor en lugar de reprimirlo, y a buscar la sabiduría que se esconde en lo más profundo de nuestra experiencia. Aunque este camino puede ser difícil, también es inmensamente gratificante. Al final, emerge una versión más fuerte, más sabia y más compasiva de nosotros mismos. A pesar del dolor que trae el sufrimiento, es fundamental mantener viva la llama de la esperanza. El sufrimiento, aunque intenso y a veces abrumador, no es eterno. Es una fase de la vida que, como todas las demás, eventualmente pasará. La esperanza es lo que nos sostiene en los momentos más oscuros, lo que nos recuerda que hay luz al final del túnel. El universo, en su infinita sabiduría, siempre tiene un propósito más allá de lo que podemos ver en el momento presente. Aunque puede ser difícil de creer cuando estamos en medio del dolor, cada experiencia difícil que enfrentamos tiene el potencial de conducirnos hacia una mayor realización y comprensión de nosotros mismos. La esperanza nos ayuda a recordar que el sufrimiento no es en vano, sino una parte necesaria del proceso de crecimiento y evolución. En esta primera parte del viaje hacia la comprensión del sufrimiento, es crucial reconocer que el dolor, aunque desafiante, es un componente vital de nuestra evolución. El sufrimiento nos lleva a profundidades que de otro modo no exploraríamos, nos conecta con nuestra sombra y nos ofrece la oportunidad de transformarnos. Y a través de todo esto, la esperanza se convierte en el faro que nos guía, recordándonos que el universo siempre tiene un propósito detrás de nuestras pruebas. El sufrimiento no solo es una experiencia dolorosa, sino también una puerta hacia una mayor comprensión espiritual. Muchas veces, cuando la vida nos golpea con desafíos intensos, nos encontramos cuestionando la naturaleza de nuestra existencia y el propósito de todo lo que sucede. Estas preguntas, aunque surgen en medio del dolor, son las que nos empujan hacia un despertar más profundo. En el momento en que comenzamos a hacer preguntas más trascendentales, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué puedo aprender de esto? Estamos abriendo una puerta hacia una nueva etapa de conciencia. El sufrimiento, paradójicamente, es el detonante que nos impulsa a mirar más allá de lo superficial y a conectarnos con la profundidad de nuestra alma. Si todo fuera cómodo y fácil, es posible que nunca sintiéramos la necesidad de cuestionar las estructuras más profundas de nuestra realidad. Este despertar espiritual implica un cambio de perspectiva. En lugar de ver el sufrimiento como algo que debemos evitar a toda costa, comenzamos a verlo como una herramienta para nuestra evolución. Este cambio de mentalidad nos permite ver las pruebas de la vida desde un lugar de mayor comprensión y aceptación. No significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí que desarrollamos una nueva relación con él, reconociéndolo como un maestro en lugar de un enemigo. Uno de los aspectos más importantes del sufrimiento es que muchas veces nos obliga a confrontar y soltar el ego. El ego, esa parte de nosotros que está aferrada a la identidad, el control y la seguridad, tiende a resistirse a las situaciones que no se ajustan a sus expectativas. Cuando el sufrimiento golpea, especialmente de manera inesperada, el ego se siente amenazado y se desploma. Sin embargo, este colapso del ego es a menudo lo que nos permite abrirnos a una realidad más profunda y auténtica. El ego tiende a construir paredes y límites
alrededor de nosotros, creando la ilusión de separación y control. Nos aferramos a nuestras ideas preconcebidas de cómo debería ser la vida, lo que deberíamos tener o cómo deberían suceder las cosas. Pero el sufrimiento llega para recordarnos que no podemos controlar todo, y en ese reconocimiento aprendemos a rendirnos. Esta rendición no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Es una aceptación de que hay fuerzas más grandes en juego y que en lugar de luchar contra ellas, debemos aprender a fluir con ellas. Cuando el ego se rompe, algo maravilloso sucede. El alma tiene la oportunidad de brillar. La ruptura de las ilusiones del ego nos permite conectarnos con nuestra esencia más pura, esa parte de nosotros que está profundamente alineada con el flujo del universo. A través de esta conexión, descubrimos que el sufrimiento no es algo que simplemente nos ocurre, sino algo que nos guía hacia un mayor entendimiento y alineación con nuestro verdadero ser. Uno de los mayores regalos del sufrimiento es que nos obliga a expandirnos. Las dificultades y los desafíos, aunque incómodos, nos empujan a ir más allá de nuestras limitaciones autoimpuestas. Es en estos momentos de dolor cuando descubrimos de lo que realmente somos capaces. Aprendemos a desarrollar resiliencia, a encontrar soluciones creativas y a adaptarnos a nuevas realidades. El sufrimiento también nos enseña la importancia de la compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Cuando hemos experimentado el dolor en nuestra propia vida, nos volvemos más empáticos hacia los que sufren a nuestro alrededor. Nos damos cuenta de que todos estamos luchando nuestras propias batallas internas, y esto nos ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de la humanidad compartida. A través de este proceso, el sufrimiento nos conecta no solo con nosotros mismos, sino también con los demás. Esta expansión no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y disposición para aprender de cada experiencia. Pero a medida que navegamos por las aguas turbulentas del sufrimiento, empezamos a ver que cada desafío es una oportunidad para crecer y evolucionar. Cada vez que superamos una prueba, emergemos más fuertes, más sabios y más alineados con nuestro verdadero propósito. En la paradoja del sufrimiento se encuentra uno de los mayores misterios de la existencia. El dolor, que parece limitarnos y atraparnos, en realidad nos libera. Nos libera de las ilusiones que hemos creado, de las expectativas que nos mantienen prisioneros y de las estructuras rígidas del ego. Nos lleva a un lugar donde, en lugar de resistir el flujo natural de la vida, aprendemos a entregarnos a él. Este proceso de despertar y liberación es profundamente transformador. Nos permite ver la vida con nuevos ojos, reconociendo que incluso en los momentos más oscuros hay una luz escondida esperando ser descubierta. La liberación no significa que dejemos de sentir dolor o tristeza, pero sí significa que ya no nos identificamos completamente con ellos. Nos damos cuenta de que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero que no define nuestra esencia más profunda. Es en este punto que comenzamos a experimentar una paz interior que no depende de las circunstancias externas. A medida que soltamos las expectativas del ego y abrazamos la realidad tal como es, descubrimos una fuente de tranquilidad y sabiduría dentro de nosotros mismos. El sufrimiento, que antes parecía una carga insoportable, ahora se convierte en un recordatorio de nuestra capacidad para crecer y trascender. El sufrimiento también nos recuerda nuestra interconexión con todo lo que nos rodea. A través del dolor, nos damos cuenta de que no estamos aislados, sino profundamente conectados con los demás y con el universo en su totalidad. Esta realización nos impulsa a buscar un propósito mayor, uno que trasciende nuestras necesidades y deseos individuales. Cuando comprendemos que el sufrimiento no es solo una experiencia personal, sino un fenómeno compartido por todos los seres, empezamos a ver el mundo con más compasión y amor. Nos damos cuenta de que, al ayudar a los demás a aliviar su sufrimiento, también estamos sanando partes de nosotros mismos. En este sentido, el sufrimiento nos invita a vivir una vida más auténtica y alineada con el servicio y la conexión con el todo. Así, el sufrimiento se transforma en una puerta hacia la trascendencia, una invitación a participar en el gran tejido de la existencia. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que, al final,
Todo dolor tiene un propósito más allá de nuestra comprensión inmediata. El sufrimiento encierra una verdad dual que muchas veces se nos escapa. En su corazón coexisten tanto la oscuridad como la luz. Este concepto es clave para comprender la profundidad de su significado en nuestras vidas. No es simplemente una experiencia negativa que debemos evitar, sino un fenómeno que revela dos caras. Por un lado está la sombra, la angustia, el dolor y la incertidumbre. Por el otro está la luz, el potencial para crecer, para aprender y para encontrar un sentido más elevado. En la vida diaria tendemos a evitar lo que nos hace sentir incómodos. Queremos alejarnos del dolor a toda costa, anhelando la felicidad y la plenitud sin darnos cuenta de que ambas emociones son dos caras de la misma moneda. En nuestro intento por evitar el sufrimiento, terminamos privándonos de las lecciones y transformaciones que solo pueden surgir cuando enfrentamos las sombras. Este ciclo de evitación, sin embargo, solo prolonga nuestro malestar, pues lo que no se enfrenta nunca desaparece, simplemente permanece latente, esperando el momento para manifestarse con mayor intensidad. La sombra, en el contexto del sufrimiento, es esa parte oculta de nuestra psique que reprimimos, muchas veces de manera inconsciente. Son esos aspectos de nosotros mismos que no queremos ver ni aceptar: el miedo, la ira, el rencor, la inseguridad. Enfrentar nuestra sombra puede ser profundamente incómodo, pero es un paso necesario para nuestra evolución. El sufrimiento nos obliga a mirar esa sombra directamente y a reconocer su existencia. Cuando algo en la vida nos duele, es porque algo en nuestro interior está siendo activado. Tal vez un miedo oculto, una herida de la infancia o una creencia limitante. El dolor nos invita a hacer un trabajo interno, a profundizar en nuestras emociones y pensamientos para descubrir lo que realmente nos está afectando. Este proceso no es sencillo, pues implica una confrontación directa con aspectos de nuestra personalidad que preferiríamos ignorar. Sin embargo, es precisamente en esta confrontación donde reside el potencial de crecimiento. Aceptar nuestra sombra es un acto de valentía. Significa admitir que no somos perfectos, que estamos llenos de contradicciones y que el dolor es parte de nuestro proceso de sanación. Al abrirnos a la posibilidad de que nuestras sombras tengan algo que enseñarnos, comenzamos a integrar aspectos de nosotros mismos que habíamos rechazado. Este proceso de integración es fundamental para nuestra madurez emocional y espiritual. Por otro lado, la luz del sufrimiento es el potencial que se oculta detrás de cada desafío. En medio del dolor, se encuentra la semilla de una nueva vida, un nuevo entendimiento o una nueva manera de ser. A veces, es necesario que las estructuras viejas se desmoronen para que algo nuevo pueda surgir. Este colapso de lo conocido, aunque doloroso, es el preludio de una transformación profunda. El sufrimiento nos enseña que no todo lo que nos sucede está bajo nuestro control, pero también nos recuerda que siempre tenemos el poder de decidir cómo respondemos a esas circunstancias. Aunque no podemos evitar las dificultades, sí podemos elegir cómo enfrentarlas, y es en esa elección donde reside nuestra verdadera fortaleza. Cuando adoptamos esta perspectiva, empezamos a ver que el sufrimiento no es algo que viene a destruirnos, sino algo que nos invita a crecer. En los momentos de mayor dolor, a menudo encontramos una fuerza interna que desconocíamos. Este despertar de la fortaleza interior es uno de los regalos más valiosos del sufrimiento, pues nos recuerda que somos más resilientes de lo que imaginábamos. El dolor también nos conecta con nuestras aspiraciones más profundas. Cuando enfrentamos la pérdida, por ejemplo, nos damos cuenta de cuánto valoramos lo que hemos perdido. En este sentido, el sufrimiento nos ayuda a clarificar lo que realmente es importante en nuestras vidas y a reorganizar nuestras prioridades. Lo que antes parecía esencial, ahora puede desvanecerse en la insignificancia, mientras que lo que tal vez habíamos descuidado cobra un nuevo significado. En muchas tradiciones filosóficas y espirituales, el sufrimiento está vinculado al ciclo de muerte y renacimiento. Este ciclo no es necesariamente literal,
sino una metáfora de los procesos internos que atravesamos en la vida. Cada vez que experimentamos una pérdida, ya sea de una relación, una etapa de vida o incluso una identidad, estamos experimentando una forma de muerte simbólica. Sin embargo, esta muerte es siempre seguida por un renacimiento. De las cenizas de lo que hemos dejado atrás, surge algo nuevo. Este ciclo es natural e inevitable. La vida misma es un proceso constante de cambio, transformación y evolución. Nada permanece igual para siempre, y es en esta constante metamorfosis donde reside el flujo de la existencia. El sufrimiento es parte de este proceso, pues es a través de él que aprendemos a soltar lo que ya no nos sirve y a abrirnos a lo que viene. Aceptar este ciclo de muerte y renacimiento nos ayuda a ver el sufrimiento desde una perspectiva más amplia. Nos permite entender que, aunque el dolor es real, también es temporal. Así como las estaciones cambian, también lo hacen nuestras circunstancias. Lo que hoy parece insuperable, mañana puede ser solo un recuerdo distante. Esta comprensión nos da la esperanza necesaria para seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. Uno de los mayores regalos del sufrimiento es la sabiduría que nos ofrece. Cada experiencia dolorosa es una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida en general. Cuando atravesamos el dolor conscientemente, con una disposición para aprender, podemos transformar esa experiencia en una fuente de sabiduría y crecimiento. Este proceso de transformación es similar a la alquimia interna. Los alquimistas antiguos buscaban convertir el plomo en oro, pero en realidad su búsqueda era una metáfora para la transformación interna. De la misma manera, cuando enfrentamos el sufrimiento con una mente abierta y un corazón dispuesto, podemos convertir el dolor, plomo, en sabiduría y fortaleza, oro. Este proceso no sucede de la noche a la mañana, pero con el tiempo nos damos cuenta de que cada desafío ha sido una pieza clave en nuestra evolución personal. El sufrimiento, cuando se transforma en sabiduría, nos permite vivir con mayor conciencia. Nos volvemos más atentos a nuestras emociones, más compasivos con nosotros mismos y con los demás, y más conectados con el flujo natural de la vida. En lugar de resistir el cambio, aprendemos a aceptarlo como una parte inevitable del viaje. A lo largo de este proceso de transformación, hay un hilo conductor que nos mantiene en pie: la esperanza. La esperanza no es simplemente un deseo de que las cosas mejoren, sino una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse. Es la creencia profunda de que, a pesar de las dificultades, hay algo valioso que nos espera al otro lado del dolor. Esta esperanza no es una ilusión. Es una verdad inherente a la naturaleza misma de la vida. Aunque el sufrimiento es inevitable, también lo es el crecimiento que surge de él. A medida que enfrentamos nuestras sombras y nos abrimos a la luz, descubrimos que el sufrimiento, lejos de ser un castigo, es una oportunidad para evolucionar y conectar con una versión más auténtica de nosotros mismos. En última instancia, el sufrimiento nos recuerda que somos seres en constante transformación. Aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos decidir cómo interpretamos y respondemos a esas experiencias. Esta elección consciente es lo que nos permite encontrar sentido en medio del dolor y, con el tiempo, ver el sufrimiento como un maestro que nos guía hacia una vida más plena y significativa. El sufrimiento, entonces, no es el final de la historia, es un capítulo crucial en nuestro viaje, uno que nos lleva a la integración de nuestras sombras, al despertar de nuestra luz interior y al descubrimiento de nuestra capacidad para transformar el dolor en crecimiento. El sufrimiento no solo es un acontecimiento externo, sino también una batalla interna, la lucha que se libra en nuestro interior cuando enfrentamos el dolor y la adversidad. Es quizás uno de los aspectos más desafiantes de la experiencia humana. En este campo de batalla mental y emocional, nos encontramos con preguntas que nos desbordan. ¿Por qué me sucede esto? ¿Cuál es el propósito de mi sufrimiento? Estas preguntas son naturales y forman parte de la búsqueda de sentido que inevitablemente surge en tiempos de dificultad. La búsqueda de significado
es una necesidad intrínseca del ser humano. Ante el sufrimiento, nuestro espíritu anhela comprender que hay un propósito más profundo detrás de cada desafío. Esta necesidad de dar sentido a nuestras experiencias no solo nos ayuda a sobrellevar el dolor, sino que también nos proporciona un camino hacia la autocomprensión. El sufrimiento, en este sentido, se convierte en una oportunidad para profundizar en nuestra relación con el mundo, con los demás y, sobre todo, con nosotros mismos. En medio del sufrimiento, muchas personas se encuentran cara a cara con el vacío existencial. Este vacío puede sentirse como una falta de propósito o una pérdida de significado en la vida. Las preguntas existenciales comienzan a surgir con más fuerza. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué seguir adelante si el dolor parece interminable? Estas interrogantes son dolorosas, pero son también una puerta de entrada hacia una nueva forma de ser. El vacío existencial no es un estado permanente, aunque en el momento puede parecerlo. Es un espacio transitorio donde nuestras viejas estructuras de significado comienzan a desmoronarse. En este proceso, nos damos cuenta de que las respuestas que habíamos construido para dar sentido a nuestras vidas ya no nos sirven. Es una etapa en la que todo lo que creíamos cierto parece tambalearse, pero es precisamente en este caos donde reside el potencial de una transformación profunda. Al abrazar este vacío, en lugar de temerlo, podemos comenzar a construir un nuevo significado desde una base más auténtica. Las respuestas fáciles y superficiales ya no son suficientes y somos impulsados a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En este proceso, descubrimos que el sufrimiento es un catalizador para la creación de un nuevo sentido de propósito, uno que esté más alineado con nuestra verdadera naturaleza. En tiempos de sufrimiento, es común que surja una desconexión entre la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos y la realidad de lo que estamos experimentando. Este choque entre el yo ideal y el yo real puede ser una fuente de gran angustia. A menudo nos aferramos a una versión de nosotros mismos que no coincide con lo que estamos sintiendo o experimentando en el presente. Tal vez nos considerábamos fuertes, pero ahora nos sentimos débiles. O quizás nos veíamos como personas que podían manejar cualquier desafío, pero nos encontramos abrumados. Esta confrontación entre el yo ideal y el yo real es un aspecto inevitable del sufrimiento. Nos obliga a cuestionar nuestras creencias más arraigadas sobre quiénes somos y lo que somos capaces de soportar. Aunque este proceso puede ser doloroso, también es una oportunidad para liberarnos de las expectativas irreales que hemos impuesto sobre nosotros mismos. Al aceptar nuestra vulnerabilidad y nuestra humanidad, comenzamos a integrar una visión más completa de quiénes somos realmente. El sufrimiento entonces nos invita a ser más compasivos con nosotros mismos. Nos muestra que no necesitamos ser perfectos ni invulnerables para ser valiosos. Al soltar la necesidad de encajar en una imagen idealizada, abrimos espacio para una aceptación más profunda de nuestra verdadera esencia. Esta aceptación nos permite vivir con mayor autenticidad y libertad, sin las ataduras de las expectativas externas o autoimpuestas. A lo largo de este proceso de autodescubrimiento, una de las cualidades más importantes que podemos cultivar es la resiliencia emocional. La resiliencia no implica la ausencia de dolor o sufrimiento, sino la capacidad de enfrentar estas experiencias con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Es la habilidad de recuperarse de las adversidades y encontrar un sentido de equilibrio incluso en medio del caos. Desarrollar resiliencia emocional no significa evitar el sufrimiento o minimizarlo, sino aprender a enfrentarlo de manera constructiva. Requiere una actitud de aceptación hacia lo que no podemos controlar y un compromiso con nuestro propio crecimiento emocional. En lugar de ver el sufrimiento como una injusticia o un castigo, la resiliencia nos permite interpretarlo como una oportunidad para fortalecer nuestra capacidad de adaptación y superación. La resiliencia también está estrechamente ligada a nuestra capacidad para experimentar emociones. A menudo, cuando estamos en medio del sufrimiento,
Tratamos de bloquear o evitar nuestras emociones porque son demasiado dolorosas. Sin embargo, es precisamente a través de la experiencia plena de nuestras emociones que podemos sanar. Permitirnos sentir el dolor, la tristeza, el miedo o la rabia sin juzgarnos por ello es un paso crucial para desarrollar una mayor fortaleza emocional. El sufrimiento no es simplemente una experiencia pasiva, es una fuerza activa que, cuando se enfrenta con coraje, tiene el poder de transformar nuestra vida. A través del dolor nos damos cuenta de nuestra capacidad de resistencia, de nuestra habilidad para sanar y de nuestra fortaleza interna. Pero más allá de eso, el sufrimiento también nos transforma en un nivel más profundo. Nos cambia desde el núcleo de nuestra esencia. Este proceso de transformación a menudo implica una muerte simbólica, en la que las viejas partes de nosotros mismos, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras inseguridades, deben morir para que algo nuevo pueda surgir. Es un proceso que puede ser aterrador, porque implica soltar lo familiar y adentrarse en lo desconocido. Sin embargo, esta muerte simbólica es necesaria para el renacimiento de una versión más auténtica de nosotros mismos. El sufrimiento, en última instancia, nos invita a redefinir quiénes somos, nos impulsa a soltar las etiquetas y las identidades que ya no nos sirven y nos desafía a descubrir una nueva manera de existir en el mundo. Aunque este proceso puede ser doloroso, también es profundamente liberador. Nos da la oportunidad de dejar atrás el pasado y abrazar el presente con una mayor conciencia y una nueva perspectiva. Es en este punto donde comenzamos a ver el sufrimiento no como un enemigo, sino como un maestro que nos enseña lecciones que no podríamos aprender de otra manera. A través del sufrimiento, aprendemos la importancia de la compasión, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. Nos volvemos más conscientes de la fragilidad de la vida y de la interconexión de todas las cosas. El sufrimiento también nos enseña la importancia de la paciencia y la aceptación. Nos recuerda que no siempre podemos controlar las circunstancias externas, pero que siempre podemos controlar nuestra actitud hacia ellas. Esta aceptación no es una resignación pasiva, sino una comprensión activa de que, aunque no podemos evitar el sufrimiento, podemos elegir cómo respondemos a él. Finalmente, el sufrimiento nos enseña que la vida es un viaje de constante transformación. Cada dolor, cada pérdida, cada desafío es una oportunidad para crecer y evolucionar. A medida que integramos estas lecciones, comenzamos a vivir con una mayor sensación de propósito y una comprensión más profunda de nuestra propia capacidad para superar la adversidad. En resumen, la lucha interna que surge del sufrimiento no es en vano. A través de esta lucha, descubrimos nuestra capacidad de resiliencia, transformamos nuestro dolor en crecimiento y encontramos un significado más profundo en nuestras vidas. El sufrimiento nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestras sombras y a abrazar nuestra luz interior. Y en este proceso, encontramos la esperanza que nos impulsa a seguir adelante. El sufrimiento, aunque doloroso, actúa como una fuerza que nos empuja a explorar las partes más profundas y ocultas de nuestro ser. Cuando enfrentamos desafíos difíciles, a menudo nos encontramos con aspectos de nuestra psique que hemos reprimido o ignorado durante mucho tiempo. Esta parte oculta, comúnmente referida como la sombra, está formada por todos aquellos aspectos de nosotros mismos que no deseamos reconocer o aceptar. Sin embargo, es precisamente en este encuentro con nuestra sombra donde reside una oportunidad transformadora. La sombra contiene nuestras inseguridades, nuestros miedos más profundos y aquellos deseos que consideramos inaceptables. Aunque tratamos de mantenerla fuera de nuestra conciencia, el sufrimiento a menudo actúa como un desencadenante que nos obliga a confrontarla. Enfrentarse a la sombra puede ser una experiencia aterradora, ya que desafía nuestra identidad y nos confronta con verdades que preferiríamos no ver. Sin embargo, el proceso de integrar la sombra es esencial para el crecimiento personal. Gran parte de lo que experimentamos como sufrimiento tiene sus raíces en el inconsciente. A lo largo de nuestra vida,
Hemos acumulado creencias, traumas y patrones de comportamiento que se han enterrado profundamente en nuestro inconsciente, moldeando la forma en que percibimos el mundo y reaccionamos ante él. Cuando sufrimos, a menudo se debe a que estas partes ocultas de nosotros mismos emergen de maneras inesperadas. A través del sufrimiento, el inconsciente intenta llamar nuestra atención hacia esos aspectos no resueltos que requieren ser enfrentados y sanados. El inconsciente actúa como una reserva de sabiduría y energía reprimida, y cuando no prestamos atención a sus mensajes, tiende a manifestarse a través de sueños, síntomas físicos o crisis emocionales. El sufrimiento es, en cierto sentido, un grito del inconsciente pidiéndonos que lo escuchemos. Nos obliga a volver la mirada hacia adentro y a cuestionar las historias que hemos construido sobre nosotros mismos y sobre el mundo. En este sentido, el sufrimiento es un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Nos invita a descender al territorio inexplorado de nuestra mente y a confrontar los aspectos de nuestra psique que han permanecido en la oscuridad. Al hacerlo, podemos comenzar a sanar esas heridas profundas y liberar la energía atrapada en nuestro inconsciente, lo que nos permite vivir de una manera más plena y auténtica. El sufrimiento, cuando se aborda de manera consciente, puede ser un catalizador para el proceso de individuación, un concepto clave que describe el viaje hacia la totalidad psicológica. La individuación es el proceso por el cual una persona se vuelve más consciente de su propia individualidad y se conecta con su auténtico ser. Es un proceso que implica integrar tanto los aspectos conscientes como los inconscientes de la personalidad, incluyendo la sombra. A lo largo de este proceso, el sufrimiento actúa como un maestro que nos guía hacia una mayor autoaceptación y autocomprensión. En lugar de evitar o rechazar nuestras partes más oscuras, aprendemos a integrarlas en nuestra conciencia, reconociendo que forman parte de lo que somos. La individuación no es un camino fácil, ya que implica enfrentarse a nuestras contradicciones internas y aceptar tanto nuestras virtudes como nuestros defectos. Sin embargo, es un camino hacia la totalidad y la autenticidad. El sufrimiento juega un papel crucial en este proceso porque nos impulsa a explorar quiénes somos en un nivel más profundo. Nos desafía a soltar las máscaras y las identidades superficiales que hemos creado para protegernos del dolor y nos invita a descubrir nuestra verdadera esencia. Este viaje de autodescubrimiento puede ser doloroso, pero también es una oportunidad para experimentar una transformación profunda y duradera. El sufrimiento también puede ser visto como una forma de iniciación espiritual. A lo largo de la historia, muchas tradiciones espirituales han considerado el sufrimiento como una experiencia necesaria para el crecimiento espiritual. Enfrentar el dolor, la pérdida y la adversidad es visto como un camino hacia una comprensión más profunda de uno mismo y del universo. En esta perspectiva, el sufrimiento no es algo que deba ser evitado a toda costa, sino algo que puede ser abrazado como parte del viaje espiritual. Al atravesar las pruebas y desafíos que la vida nos presenta, nos acercamos a una conexión más profunda con lo divino y con el propósito de nuestra vida. Este proceso de iniciación espiritual a menudo implica una noche oscura del alma, un período en el que nos sentimos desconectados de todo sentido de significado o propósito, pero que eventualmente conduce a una nueva comprensión y a una mayor claridad. A través del sufrimiento, aprendemos a soltar nuestro apego a las ilusiones de control y seguridad y nos abrimos a una realidad más expansiva. Nos damos cuenta de que el dolor y el sufrimiento son parte de la experiencia humana, pero también nos damos cuenta de que hay algo más allá de ellos, una fuente de paz, esperanza y trascendencia. Esta conexión espiritual que surge del sufrimiento nos proporciona una base sólida sobre la cual podemos construir una vida de mayor propósito y significado. La alquimia es una metáfora poderosa para describir el proceso de transformación que ocurre a través del sufrimiento. En la alquimia, los metales básicos son sometidos a un proceso de purificación para transformarse en oro. De manera similar, el sufrimiento es un proceso que purifica nuestra psique y nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A través del fuego del sufrimiento,
nuestras percepciones limitadas son transformadas y emerge una nueva versión de nosotros mismos, más auténtica y consciente. Esta alquimia interna no ocurre de manera instantánea. Es un proceso gradual que requiere tiempo, paciencia y un compromiso con nuestro propio crecimiento. Al igual que en la alquimia, el sufrimiento nos obliga a pasar por etapas de desintegración y reconstrucción. Lo que alguna vez creímos que era sólido se desmorona y en su lugar comenzamos a construir una nueva estructura de significado que esté más alineada con nuestra verdad interior. A través de esta alquimia del sufrimiento, descubrimos que el dolor no es en vano. Cada desafío, cada pérdida y cada dificultad nos empuja hacia una comprensión más profunda de la vida y de nosotros mismos. A medida que integramos las lecciones que el sufrimiento nos enseña, comenzamos a ver el mundo con nuevos ojos y nos damos cuenta de que el sufrimiento, aunque doloroso, es también una fuente de sabiduría y crecimiento. En medio del sufrimiento, puede ser difícil ver la luz al final del túnel. Sin embargo, es precisamente en los momentos más oscuros cuando la esperanza tiene el potencial de florecer. La esperanza no es simplemente un deseo de que las cosas mejoren, es una fuerza interna que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Es la creencia profunda de que, a pesar del dolor, existe un propósito más grande que está guiando nuestras vidas. El sufrimiento nos enseña el poder de la esperanza. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de luz dentro de nosotros que no puede ser extinguida. Esta esperanza nos da la fuerza para seguir adelante, para enfrentar el dolor con valentía y para confiar en que, al final, todo tendrá un significado. La esperanza no es una negación del sufrimiento, sino una afirmación de que, a pesar del dolor, hay algo más grande que está obrando en nuestras vidas. A medida que avanzamos en nuestro viaje de autodescubrimiento y transformación, nos damos cuenta de que el sufrimiento no es el fin de la historia, es solo una parte del proceso, una etapa necesaria en el camino hacia una mayor comprensión y realización personal. La esperanza que surge del sufrimiento es una fuerza poderosa que nos impulsa a seguir adelante, a enfrentar cada desafío con valentía y a confiar en que, al final, encontraremos la paz y el propósito que buscamos. El sufrimiento nos empuja al límite de nuestras capacidades emocionales, pero es precisamente en esos momentos críticos donde descubrimos la profundidad de nuestra resiliencia. La resiliencia no es la simple habilidad de soportar el dolor o el desafío, sino la capacidad de transformarnos a través de ellos. Cuando sufrimos, se nos presenta una opción. Podemos permitir que el dolor nos derrumbe, o podemos utilizarlo como una oportunidad para crecer más allá de lo que éramos. Este concepto de resiliencia está profundamente relacionado con la idea de la renovación a través de la adversidad. A lo largo de la historia, las personas que han enfrentado grandes desafíos y dificultades han emergido de esas pruebas no solo más fuertes, sino con una nueva perspectiva sobre la vida. Han aprendido a reinterpretar el dolor y la pérdida, viendo en ellos oportunidades para el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. La resiliencia no significa evitar el sufrimiento, sino enfrentarlo con coraje, sabiendo que podemos aprender y evolucionar a través de él. El proceso de cultivar la resiliencia también implica aceptar nuestra vulnerabilidad. En lugar de negar el dolor o intentar ocultarlo, la verdadera fortaleza radica en permitirnos sentir profundamente, en reconocer que el sufrimiento es parte intrínseca de la experiencia humana. La vulnerabilidad es una puerta hacia la autenticidad, y cuando la abrazamos, dejamos de luchar contra el sufrimiento y comenzamos a fluir con él. Esto no significa que el dolor desaparezca, sino que aprendemos a coexistir con él de manera más consciente y, en última instancia, a crecer a partir de esa experiencia. A medida que enfrentamos y aceptamos el sufrimiento, se nos revela un tipo particular de sabiduría. Esta sabiduría no proviene de la evitación del dolor, sino de la disposición a vivirlo plenamente. El sufrimiento, cuando se aborda de manera consciente,
puede convertirse en una fuente profunda de conocimiento sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Nos enseña lecciones que de otra manera podríamos haber pasado por alto y nos revela verdades esenciales que nos transforman desde adentro. Uno de los mayores regalos del sufrimiento es la claridad que nos brinda. A menudo en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando el dolor parece abrumador, encontramos una nueva comprensión de lo que realmente importa. Las ilusiones que hemos construido sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones y sobre el mundo comienzan a desmoronarse y en su lugar emerge una perspectiva más clara y auténtica. El sufrimiento nos enseña a ver más allá de la superficialidad de nuestras preocupaciones diarias y nos conecta con una verdad más profunda. Esta sabiduría no llega sin esfuerzo. Requiere una disposición a ser honestos con nosotros mismos, a cuestionar nuestras creencias y a estar abiertos a la posibilidad de que el dolor tenga algo valioso que enseñarnos. Nos obliga a soltar las respuestas fáciles y las soluciones rápidas, y a aceptar que el proceso de crecimiento a menudo es incómodo. Sin embargo, a medida que aprendemos a abrazar esta incomodidad, descubrimos que el sufrimiento puede ser un maestro poderoso, guiándonos hacia una comprensión más profunda de la vida y de nuestro propósito dentro de ella. El sufrimiento tiene el poder de desencadenar profundas transformaciones en nuestra vida. Cuando enfrentamos el dolor, nos vemos obligados a cambiar, ya sea porque el sufrimiento altera nuestras circunstancias externas o porque nos transforma internamente. Esta capacidad del sufrimiento para generar cambio es parte de su poder. Nos saca de nuestra zona de confort y nos empuja hacia lo desconocido, donde debemos aprender nuevas formas de ser y de relacionarnos con el mundo. El sufrimiento actúa como un catalizador para el cambio, porque nos obliga a reevaluar nuestras prioridades, nuestras creencias y nuestras formas de vivir. Lo que una vez dimos por sentado, como nuestras relaciones, nuestras metas o incluso nuestra identidad, se ve cuestionado por la intensidad del dolor. En este sentido, el sufrimiento tiene la capacidad de derrumbar los cimientos sobre los que hemos construido nuestras vidas, solo para que podamos reconstruir algo más auténtico y alineado con nuestra verdadera esencia. Este proceso de transformación a menudo se compara con la metamorfosis de una mariposa. Al igual que una oruga que debe pasar por un periodo de desintegración en el capullo antes de emerger como una mariposa, nosotros también debemos atravesar nuestras propias etapas de desintegración. Cuando enfrentamos el sufrimiento, nuestras viejas formas de ser deben morir para que algo nuevo y más auténtico pueda nacer. Este proceso es doloroso y desafiante, pero también es profundamente liberador. A través del sufrimiento, nos liberamos de las limitaciones del pasado y nos abrimos a nuevas posibilidades de crecimiento y realización personal. El sufrimiento es una parte esencial del viaje del héroe, una narrativa arquetípica que describe el camino de transformación que todos atravesamos en algún momento de nuestras vidas. En este viaje, el héroe se enfrenta a desafíos y pruebas que lo llevan al límite de sus capacidades, pero a través de estos desafíos, se transforma y descubre una nueva comprensión de sí mismo y del mundo. El sufrimiento, en este contexto, es la prueba que el héroe debe enfrentar para alcanzar un estado superior de ser. En la mitología y la literatura, el viaje del héroe a menudo implica un descenso al inframundo o un encuentro con la oscuridad, una metáfora del enfrentamiento con el dolor y el sufrimiento. Este descenso es necesario para que el héroe pueda confrontar sus miedos más profundos y emerger de la experiencia transformado. Al igual que el héroe, todos nosotros debemos enfrentar nuestro propio inframundo cuando experimentamos el sufrimiento. Aunque esta experiencia puede ser aterradora, es también una oportunidad para el crecimiento y la transformación. El viaje del héroe nos enseña que el sufrimiento no es el fin de la historia, sino una parte necesaria del proceso de transformación. A través del dolor y la adversidad, el héroe descubre una nueva fuerza y sabiduría que no habría sido posible sin la prueba. Esta misma dinámica se aplica a nuestras propias vidas. Aunque el sufrimiento puede parecer insoportable en el momento, es a través de esa experiencia
que descubrimos nuestra capacidad para superarlo y transformarnos en algo más grande de lo que éramos antes. En los momentos más oscuros de sufrimiento, la esperanza actúa como un faro que nos guía a través de la tormenta. La esperanza no es una ilusión ingenua de que todo se resolverá de manera fácil o rápida, sino una profunda convicción de que, aunque el sufrimiento sea intenso, no será eterno. La esperanza nos conecta con la posibilidad de un futuro mejor, de una vida más plena y de una transformación profunda a través de nuestras pruebas. La esperanza es lo que nos permite perseverar cuando todo parece perdido. Nos recuerda que, aunque el sufrimiento puede ser abrumador, hay algo dentro de nosotros que es más fuerte que el dolor. Esa chispa de esperanza nos impulsa a seguir adelante, a buscar el significado en medio del caos y a confiar en que el sufrimiento tiene un propósito mayor que aún no podemos comprender completamente. A medida que navegamos por el sufrimiento, la esperanza nos mantiene conectados con la posibilidad de una renovación, nos ayuda a ver más allá del dolor inmediato y nos recuerda que el sufrimiento, aunque doloroso, también es un proceso de purificación y transformación. Con cada desafío que enfrentamos, la esperanza nos inspira a continuar, sabiendo que, al final, emergeremos más fuertes, más sabios y más conectados con nuestro verdadero ser. El sufrimiento, en su esencia, tiene una capacidad única para despojarnos de todo lo superficial. En los momentos de dolor intenso, las máscaras que hemos usado para encajar en el mundo o para protegernos de nuestras inseguridades caen, dejando al descubierto nuestra verdadera identidad. Es en el sufrimiento donde encontramos, quizás por primera vez, una visión clara de quiénes somos realmente. Nos enfrentamos con nuestra vulnerabilidad, nuestros miedos más profundos y nuestras dudas internas, pero también con la chispa de autenticidad que reside en nuestro interior. Cuando experimentamos sufrimiento, nuestra atención se vuelve hacia adentro. Nos vemos obligados a confrontar las verdades que hemos evitado. Ya no podemos distraernos con las preocupaciones superficiales de la vida cotidiana, y en cambio, nos vemos obligados a enfrentarnos con preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿Qué es realmente importante en mi vida? ¿Qué quiero de esta experiencia humana? Estas preguntas, que emergen a partir del sufrimiento, nos guían hacia un descubrimiento más profundo de nuestro ser auténtico. Al permitirnos sentir el dolor y abrazarlo en lugar de resistirlo, también nos permitimos acceder a una parte más profunda de nuestra verdad. Es a través de este proceso que comenzamos a desprendernos de las ilusiones sobre nosotros mismos, de las expectativas que la sociedad ha impuesto o que nosotros mismos hemos creado. Este es el verdadero regalo oculto del sufrimiento. Nos lleva de regreso a nuestra autenticidad, nos conecta con quienes somos en nuestra esencia más pura, libre de las capas de condicionamiento y defensa que hemos construido a lo largo de los años. El sufrimiento a menudo nos pone en contacto directo con lo que en ocasiones se denomina la sombra, esas partes de nosotros mismos que preferiríamos no reconocer. Nuestra sombra está compuesta de todos aquellos aspectos de nuestra personalidad que hemos reprimido, negado o ignorado porque nos resultan incómodos o no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. Pero cuando sufrimos, esas partes oscuras de nosotros mismos emergen, demandando ser vistas y reconocidas. El enfrentamiento con nuestra sombra puede ser aterrador, porque implica mirar aquellos aspectos de nuestra psique que nos resultan más incómodos: el miedo, la ira, la culpa, la envidia, el resentimiento. Sin embargo, el sufrimiento nos obliga a enfrentarlos, y al hacerlo, también nos ofrece la oportunidad de integrarlos. La integración de la sombra no significa dejar que estos aspectos nos dominen, sino reconocerlos como parte de nuestra humanidad y encontrar una forma de vivir en armonía con ellos. Este proceso de confrontación e integración de la sombra es esencial para nuestro crecimiento personal. En lugar de seguir reprimiendo estos aspectos incómodos, aprendemos a aceptarlos como parte de nuestra experiencia. Esto nos permite vivir de manera más auténtica, sin tener que ocultar o negar partes de nosotros mismos. La autenticidad surge cuando podemos abrazar tanto nuestra luz como nuestra oscuridad, cuando dejamos de luchar contra quienes somos
y aceptamos plenamente nuestra complejidad humana. El sufrimiento tiene una forma única de desbloquear un tipo particular de sabiduría interior. A través del dolor, nos vemos forzados a desarrollar una relación más profunda con nosotros mismos y con el mundo. Comenzamos a buscar respuestas dentro de nosotros, en lugar de depender de las voces externas. Esta introspección, que es catalizada por el sufrimiento, nos abre las puertas a una sabiduría que no puede ser enseñada por otros, sino que debe ser descubierta a través de nuestra experiencia personal. Esta sabiduría interior no siempre surge de inmediato. De hecho, a menudo requiere tiempo y paciencia, porque inicialmente el sufrimiento puede oscurecer nuestra capacidad de ver con claridad. Sin embargo, a medida que avanzamos en el proceso, esa sabiduría comienza a emerger en forma de una comprensión más profunda de la vida, una aceptación de su imperfección y una capacidad para ver más allá de lo inmediato. El sufrimiento nos enseña que la vida no siempre sigue nuestros planes o deseos, pero que hay un orden subyacente, un propósito que se despliega a su propio ritmo. Con el tiempo, esta sabiduría interior se convierte en una guía confiable. Nos ayuda a navegar por la vida de manera más consciente, a tomar decisiones más alineadas con nuestra verdadera naturaleza y a encontrar significado incluso en los momentos más difíciles. Es una sabiduría que no proviene de libros o enseñanzas externas, sino del diálogo íntimo y profundo con nuestro propio ser, facilitado por el sufrimiento. El sufrimiento, aunque difícil de aceptar, forma parte del ciclo natural de la vida. En la naturaleza, todo pasa por fases de crecimiento, declive, muerte y renacimiento. Del mismo modo, los seres humanos no estamos exentos de este ciclo. El sufrimiento, en este contexto, puede verse como una parte necesaria de nuestra evolución, tanto a nivel individual como colectivo. Nos impulsa a salir de nuestra zona de confort, a cuestionar nuestras creencias y a buscar nuevas formas de entender la vida. El dolor que experimentamos no es un fenómeno aislado, sino parte de un proceso mayor de transformación. Al igual que las estaciones cambian y los ciclos naturales siguen su curso, nuestras vidas también atraviesan fases de dificultad y sufrimiento que, en última instancia, nos preparan para un renacimiento. Esta perspectiva nos invita a ver el sufrimiento no como un castigo, sino como una parte necesaria del viaje de la vida. Al aceptar el sufrimiento como parte de este ciclo, también comenzamos a verlo desde una perspectiva más amplia. Nos damos cuenta de que el dolor no define nuestra vida en su totalidad, sino que es solo una fase en un proceso continuo de cambio y crecimiento. Esta comprensión nos ayuda a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que, al igual que el invierno eventualmente da paso a la primavera, el sufrimiento también pasará y traerá consigo nuevas oportunidades de florecimiento. Aunque el sufrimiento puede parecer abrumador en el momento, siempre hay una posibilidad de trascendencia. Esta trascendencia no necesariamente implica escapar del dolor, sino encontrar un significado más profundo en él. A través de la introspección y la aceptación, el sufrimiento se convierte en una oportunidad para trascender nuestras limitaciones anteriores, para expandir nuestra conciencia y para conectar con una verdad más profunda. La esperanza es el faro que ilumina este camino de trascendencia. No se trata de esperar que todo mejore mágicamente, sino de confiar en nuestra capacidad para superar los desafíos y encontrar el sentido detrás de ellos. Esta esperanza nos recuerda que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser el catalizador para un mayor despertar, una comprensión más profunda de nosotros mismos y una mayor conexión con la vida. Al final, la trascendencia del sufrimiento nos lleva a un lugar de mayor paz y aceptación. Nos damos cuenta de que, aunque el dolor es inevitable, también es temporal y que, a través de él, podemos acceder a un estado de ser más auténtico, sabio y alineado con nuestra verdadera esencia. Esta comprensión es el fruto final del sufrimiento, un renacimiento hacia una vida más plena, más consciente y más significativa. El sufrimiento, por muy profundo que sea, contiene la semilla de la transformación. En el ciclo de la vida, todo lo que muere da lugar a algo nuevo.
Este proceso de muerte y renacimiento no solo ocurre en la naturaleza, sino también dentro de nosotros. El sufrimiento nos impulsa hacia el borde de lo conocido, hacia una crisis de identidad o propósito, pero es precisamente en ese punto donde nace el potencial para algo más grande, la renovación, la transformación de nuestra alma. El renacimiento es la culminación del viaje que comenzó con el sufrimiento. Es un despertar a una nueva forma de ser, una expansión de nuestra conciencia y una integración más profunda de todas las partes de nuestro ser. En el proceso de atravesar el dolor, algo en nosotros cambia de manera irreversible. Nos volvemos más conscientes de nuestra fragilidad, pero también de nuestra fortaleza. El sufrimiento nos quita la ilusión de control, pero al hacerlo, nos libera para abrazar la vida tal como es, con todas sus luces y sombras. Este renacimiento no siempre ocurre de manera dramática o inmediata. A menudo es un proceso gradual que se despliega con el tiempo. A medida que integramos las lecciones que el sufrimiento nos ha enseñado, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva más amplia, menos centrada en los detalles y más en el propósito subyacente. Este nuevo entendimiento nos da la capacidad de vivir con más compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Después de atravesar el sufrimiento, llega el momento de la integración. Este es un paso crucial en el proceso de renacimiento, ya que implica tomar todo lo que hemos aprendido y experimentado durante nuestro dolor y hacer que forme parte de nuestra vida cotidiana. La integración no significa que olvidamos el sufrimiento o que ya no sentimos el dolor, sino que encontramos una manera de coexistir con esas experiencias y utilizarlas para nuestro crecimiento. Este proceso de integración también nos ayuda a ver cómo nuestro sufrimiento personal está conectado con algo más grande. Nos damos cuenta de que no somos los únicos que experimentamos dolor y que nuestro sufrimiento nos une a la experiencia colectiva de la humanidad. Esta comprensión nos permite desarrollar una mayor empatía y compasión por los demás, porque ahora sabemos lo que es sufrir y hemos aprendido que el dolor puede ser una puerta hacia una mayor comprensión y conexión. El sufrimiento integrado nos permite vivir de manera más auténtica. Ya no necesitamos ocultar nuestras cicatrices o pretender que todo está bien. En cambio, podemos mostrar nuestra vulnerabilidad con valentía, sabiendo que nuestras heridas no nos hacen débiles, sino humanos. Esta autenticidad nos acerca a los demás, creando relaciones más profundas y significativas basadas en la verdad compartida de la experiencia humana. En medio del sufrimiento, la esperanza puede parecer tenue, como una pequeña llama que lucha por mantenerse encendida en la oscuridad. Sin embargo, incluso la llama más pequeña tiene el poder de disipar la oscuridad. La esperanza es lo que nos sostiene durante los momentos más oscuros. No es una esperanza superficial de que todo mejorará instantáneamente, sino una profunda confianza en que, de alguna manera, este sufrimiento tiene un propósito y nos está llevando hacia algo más grande. La esperanza no es solo un deseo de un futuro mejor, sino una fuerza activa que nos impulsa a seguir adelante. Nos da la fuerza para soportar el dolor, para buscar significado incluso en medio del caos y para creer que, aunque no podamos ver el camino completo, estamos siendo guiados hacia un lugar de mayor comprensión y paz. Esta esperanza no es una evasión del sufrimiento, sino un reconocimiento de que el dolor es parte de un proceso mayor de transformación. En este sentido, la esperanza se convierte en una compañera constante, una luz que nunca se apaga por completo. Aun cuando todo parece perdido, la esperanza nos recuerda que hay algo más allá del sufrimiento, algo que nos espera al otro lado, una versión más sabia, más fuerte y más auténtica de nosotros mismos. Esta esperanza nos conecta con el flujo de la vida, con la certeza de que todo está en constante movimiento y que el sufrimiento, aunque intenso, es solo una etapa en el viaje hacia nuestro verdadero ser. Al final de nuestro viaje a través del sufrimiento, lo que emerge es una forma de liberación. Esta liberación no significa la ausencia total de dolor, sino la aceptación de que el dolor
es parte de la experiencia humana. Al aceptar el sufrimiento en lugar de resistirlo, nos liberamos de la necesidad de controlar lo incontrolable y de luchar contra la realidad. Esta aceptación nos trae paz porque ya no vemos el sufrimiento como algo que debemos evitar a toda costa, sino como una oportunidad para crecer, para aprender y para evolucionar. La verdadera libertad surge cuando podemos aceptar el sufrimiento como parte del flujo de la vida. Esta aceptación nos permite vivir con mayor ligereza, sin el peso constante de la resistencia. Nos damos cuenta de que, aunque no podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Esta es la esencia de la libertad interior, la capacidad de vivir plenamente en el momento presente, sin quedar atrapados en la lucha contra lo que es. Al final, el sufrimiento y la renovación son dos aspectos inseparables del ciclo de la vida. Así como el día sigue a la noche y la primavera sigue al invierno, el sufrimiento inevitablemente da paso al renacimiento. Este ciclo no ocurre solo una vez en la vida, sino que es continuo. Cada etapa de sufrimiento nos lleva a un nuevo nivel de comprensión, y cada renacimiento nos prepara para los desafíos futuros. Este ciclo de muerte y renacimiento es parte de lo que nos hace humanos, y cuanto más aprendemos a aceptarlo, más profundamente podemos vivir. A medida que navegamos por estos ciclos, aprendemos a confiar en el proceso. Sabemos que, aunque el sufrimiento es inevitable, también lo es la renovación. Esta comprensión nos da el coraje para enfrentar el dolor con un corazón abierto, sabiendo que al hacerlo, estamos sembrando las semillas de nuestro próximo renacimiento. Y así, el ciclo continúa, llevándonos cada vez más profundamente hacia el misterio de la vida y hacia una conexión más profunda con nuestra verdadera esencia. El sufrimiento no es el final, sino un paso necesario en el camino hacia el crecimiento, la sabiduría y la autenticidad. Al abrazar este proceso con esperanza y aceptación, descubrimos que el dolor puede ser un maestro, un guía que nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Al final del sufrimiento, siempre hay un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para renacer y caminar con mayor claridad, propósito y amor. Si este video te ha ayudado a encontrar una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y el propósito en la vida, no olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido. Además, quiero saber de ti. Deja un comentario con la frase "El dolor me transforma y me renueva" y comparte tu experiencia con la comunidad. Nos vemos en el próximo video.